El Vía Crucis, una de las devociones cristianas más antiguas. Fue la Virgen María, presente ante la cruz, la que inició los Vía Crucis según la piedad popular de los primeros cristianos. El Vía Crucis es una de las devociones más antiguas de la Iglesia. Significa el camino de la cruz, representa escenas de la pasión de Jesús y sirven de oración que le acompaña desde su condena por Pilatos hasta su muerte en el Calvario y su sepultura. Aunque se reza durante todo el año, lo más común es la práctica del Vía Crucis en el tiempo de Cuaresma. Sobre todo se reza en el viernes, porque Jesús murió en la cruz el Viernes Santo. La piedad popular, en los primeros siglos del cristianismo, asegura que fue la Virgen María la que inició el Vía Crucis, pues mientras vivió en la tierra, recorría el camino del Calvario a menudo, recordando los lugares por los que pasó su Hijo Jesús. La piadosa tradición de conmemorar el camino del Calvario, como lo hizo la Virgen, se extendió por toda la cristiandad en la Edad Media, hasta el punto que se organizaron peregrinaciones a Jerusalén para revivir la pasión y muerte de Jesús en la cruz, preludio de la Pascua de Resurrección. En algunos lugares se ha exaltado mucho la pasión y muerte de Jesús, relegando erróneamente la Pascua de Resurrección. San Pablo escribió a los Corintios, en la primera de Corintios 15:14, que si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Luego, toda la fe gira en torno a la Pascua. Un poco de historia. Entre las que siguieron las primeras huellas del Vía Crucis se encuentra la española Silvia Eteria, abadesa de Galicia, según se cree, que peregrinó a Tierra Santa en el siglo IV. La intrépida monja escribió Itinerarium, donde describe la liturgia seguida por los cristianos de Jerusalén y destaca los ricos adornos de los altares, como los candelabros de oro que mandó construir el emperador Constantino a instancias de su madre, Flavia Julia Helena, Santa Elena. Silvia Eteria narra cómo vivían la Semana Santa los cristianos de Jerusalén, con actos piadosos recorriendo el camino que va del pretorio de Pilatos al Calvario, es decir, el Vía Crucis. Desde los primeros siglos, los cristianos vivían los 40 días, cuadragésima, anterior de la Pascua, con ayunos y penitencia. La Cuaresma culminaba con la Semana Santa, que eran los días de mayor penitencia y ayuno, hasta terminar en la alegría de la Pascua. Durante la Edad Media, el camino de la cruz o Vía Crucis no tenía la forma de las 14 estaciones que tiene ahora, sino que éstas eran 4 o 5. El Ecce Homo de Pilatos en el pretorio, el encuentro de Jesús con su madre la Virgen María, el cirineo ayuda a llevar la cruz, las piadosas mujeres que lloran al paso de Jesús y por último, la crucifixión y muerte de Jesús en el Calvario. En algunos Vía Crucis antiguos, el camino de la cruz se recorría al revés. Empezaban por el Calvario y terminaban en el pretorio. ¿Encontró Jesús a su madre camino del Calvario? El día de la pasión y muerte de Jesús, su madre María, la Santísima Virgen, estaba en Jerusalén, como demuestra su presencia delante de Jesús crucificado, junto a Juan y otras santas mujeres. Es cierto que los evangelios no narran su encuentro con Jesús camino del Calvario, pero la piedad popular siempre lo ha dado por supuesto. La Virgen Santísima acompañó a su Hijo amadísimo Jesús durante todo su camino por Jerusalén hasta la cima del Calvario. Ella hizo el primer Vía Crucis en vivo, henchida de dolor. ¡Cuánto sufrió María! La estación de la Verónica que enjuga el rostro de Cristo tampoco está en los evangelios, pero es una piadosa tradición que se añadió como una nueva estación en el siglo XV y que dura hasta nuestros días. La gran popularidad del Vía Crucis
vino de la mano del alemán Martin Ketzel, quien visitó Jerusalén a finales del siglo XV y quedó enormemente impresionado. Llamó al escultor Adam Kraft de Nuremberg para que reprodujera 7 grandes escenarios por donde pasó Jesús desde su condena a muerte por Pilatos hasta el Calvario. Las estaciones del Vía Crucis, tal como las conocemos hoy, las 12 primeras estaciones, fueron descritas en el libro Jerusalén Sicut Christi, Tempore Floruit. Jerusalén floreció como en tiempos de Cristo, escrito en 1584 por Adricomius. Algo más tarde, el carmelita Jean Pascal fija las 14 estaciones actuales. A partir de ese momento, la devoción al Vía Crucis se multiplicó, destacando en ello la Orden de San Francisco. Un solo fraile franciscano erigió 567 Vía Crucis en Italia. Los franciscanos eran los custodios de los santos lugares, pero los sultanes musulmanes de Constantinopla y la acción de los mamelucos en Palestina durante los siglos del XVI al XVIII echaron a los franciscanos y no reconocían los santos lugares como tales. Estos consiguieron, no obstante, continuar de alguna manera con la custodia. Desde entonces, las peregrinaciones a Tierra Santa eran cada vez más difíciles. Por eso el Papa Inocencio XI, en 1686, concedió a la Orden de San Francisco el derecho de erigir Vía Crucis en las iglesias que ellos regentaban, recibiendo los fieles las mismas indulgencias que se concedían para la peregrinación a Tierra Santa. Más tarde, el Papa Benedicto IV, de 1742, extendió a todas las iglesias poder poner las estaciones del Vía Crucis y exhortó a todos los sacerdotes a enriquecer sus iglesias con el rico tesoro de las estaciones de la cruz. Hoy, prácticamente en todas las iglesias, capillas y oratorios existen las 14 estaciones del Vía Crucis, ya sea reproduciendo las escenas o bien en cruces sencillas de madera o de metal. La devoción a la práctica del Vía Crucis se ha reflejado en la cantidad de esculturas esculpidas que invitan a la devoción del camino del Calvario, algunas de ellas auténticas obras de arte. Los más famosos Vía Crucis se encuentran en Roma, en la Vía de la Conciliazione y en el Coliseo. Algunos Vía Crucis han alcanzado una enorme popularidad, como el mexicano de Iztapalapa, que recibe a 2 millones de visitantes. Sería largo hablar de todos los Vía Crucis y también de las estaciones vivientes en los países latinos y en Filipinas. En 1991, San Juan Pablo II creó un nuevo Vía Crucis para el Coliseo y el Viernes Santo lo dio a conocer a todo el mundo por medio de la televisión. Este Vía Crucis se caracterizó por aumentar las estaciones a 15 y por contar solo con escenas narradas en los Evangelios. Así lo hizo, atendiendo a la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II, el cual aconsejó que todas las formas de oración se basaran en los textos de las Sagradas Escrituras y pensando en el ecumenismo, pues los hermanos separados no aceptarían escenas que no estuvieran en los 4 Evangelios. La estación 15 era la resurrección del Señor. El Papa Francisco ha vuelto a la tradición popular y ha mantenido las 14 estaciones tal como estaban antes de la reforma del Papa San Juan Pablo II. Él también lo reza. San Juan Pablo II era muy devoto del Vía Crucis, hasta el punto que construyó un Vía Crucis en la terraza del techo del Palacio Apostólico, donde muchos días subía a rezar el Vía Crucis. La popularidad del Vía Crucis ha hecho que la palabra entrara en el vocabulario popular. Cuando una persona sufre un grave o largo percance, se comenta que ha pasado un Vía Crucis o un largo calvario.